a mostrar aquí la presentación. Hoy día, hermanos, es domingo 16 de febrero. Domingo 16 de febrero, hermanos, el título de la lección está en la pantalla, hermanos. Por favor, alguien puede dar lectura. Miren, hermanos, ahí en la... Nuestro Dios soberano, dice Muy bien, hermano. gracias. Buenos Sí, días. soberano, soberano. Entonces, la palabra que hemos marcado aquí es soberano para ver qué significa, qué entendemos por esa palabra, hermano, soberano. Todos, hermano Santo, ¿no? ¿Qué es Soberano, en... Ajá. no hay otro título y soberano que es propietario de todo. Ahí apunta, creo. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Algo más, hermanos, a ver respecto a soberano. Dice, nuestro Dios soberano. En la práctica, ¿qué significaría eso, soberano? Es que Dios realmente tiene soberanía. A ver, no sé si se entiende eso como control de repente, todo el universo es soberano, por encima de él no se puede levantar otro personaje, alguien que le quite su soberanía. No sé. A ver, hermanos, pero el asunto es entender esas palabras, porque aquí a veces no entendemos bien y entonces uno va a decir, no, va a juzgar malas cosas tal vez, o va a tomar malas decisiones también, ¿no? Bueno, justo, A ver, sí, hermana, por favor, a ver. soberano es que es dueño de todo y que puede hacer lo que quiera y cuando quiera y como quiera. Ujú. Muy bien, ahí está, hermanos, un concepto de lo que es soberano. O sea, que tiene control, que puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto? El soberano. ¿Entendemos así, hermanos, o no? A ver, y ahora el título es, pues, ¿nuestro Dios es soberano o no, hermanos? Hermano, le leo el diccionario. A ver, hermano. Dice que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, aplicado a persona, usado también, bueno, como sustantivo, nada que ver eso, pero eso, que posee o ejerce la autoridad suprema e independiente. Ujú. Muy bien, hermanos, ahí está. No los conceptos acerca de lo que es soberano. Y aquí el título, nuestro Dios soberano, decimos. A ver, hermanos, entonces hay que reflexionar y pensar en esta palabra. El significado, los conceptos de las palabras son importantes. Lógicamente nos vamos a guiar por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Los conceptos que nosotros podamos dar, hermanos, respecto a estas palabras también, pues, a lo que dice la Biblia, ¿no? Bueno, la Biblia es la máxima autoridad, pues, hermanos, ¿no? Lo que dice la Biblia. Y hay que, Espíritu Santo, para entendernos, de participar en cualquier momento. Este tema justamente respecto a esta palabra de soberano. Dice aquí, hermanos, si ustedes ven en la lección escuela sabática, dice, Dios es soberano. Eso dijo, hermanos, un pastor, ¿no? Un pastor les dijo, ¿no? A los jóvenes y a un grupo de estudiantes, ¿no? De una clase ahí, estudiantes, Dios es soberano, afirma, ¿no? El pastor, Dios es soberano, como dice su título, ¿no? Y él dice, ¿no? Este pastor dice, eso significa que Él controla todo lo que sucede. Miren lo que dijo, ¿ah? Él controla todo lo que sucede. El soberano, hermanos, ¿es así o no? Está bien, hermanos, ese concepto, lo que dice aquí el pastor, ¿no? Eso significa que Él, o sea, el soberano, Él controla todo lo que sucede. A ver, ¿qué comentarios hay hasta aquí, hermanos? Es decir, sería una definición o un concepto de soberanía, hermanos. El soberano es el que controla todo lo que sucede, ¿sí o no, hermanos? Hermano, Participen, hermanos. Sí, hermana, a ver, por favor. bajo este concepto de lo que está diciendo aquí la persona, podríamos pensar que Dios es un dictador, porque él hace, o sea, él hace lo y controla todo, pero debemos pensar también que a nosotros el Señor nos dio libre albedrío. Lo que Él controla acerca de nosotros en el sentido espiritual, en el sentido de amarlo, de adorarlo, es en completa libertad nuestra. O sea, no es que Él controla eso. Él podría hacerlo, podría hacernos como robots si quisiera, pero Él respeta esa libertad. Pero respetando esa libertad, todo lo demás el Señor lo gobierna y lo controla. Ahora, en su amor infinito por cada una de sus criaturas,
Él muchas veces permite que pasemos por tribulación, por dificultades, para que podamos volver al camino, pero no porque Él sea un Dios malo o castigador, no, sino porque Él nos ama. Y no hablo de esas dificultades que vienen por causa de nuestras malas decisiones. Hablo por esas cosas que nos ocurren, ¿cierto? Porque el Señor quiere que volvamos porque Él tiene un camino trazado para nosotros. Y cuando hablamos de ese camino, no es un asunto malo para nuestra vida, todo lo contrario. Él quiere que volvamos a la patria celestial, pero a veces nos desviamos y por eso él necesita que a veces pasen cosas en nuestra vida para que nos acordemos de que dependemos de él totalmente. Muy bien, hermanos, ahí están los comentarios. Seguimos preguntando, hermanos, ¿no? Aquí respecto a este concepto que dice, no, Dios es soberano, eso significa que controla todo lo que sucede, ¿no? Eso es lo que el pastor dijo a esos alumnos, ¿no? Y nosotros nos estamos preguntando, y vamos a ver el comentario de los alumnos también, pues, ¿no, hermanos? Entonces, pregunto, ¿no? Dios en algún aspecto no tendrá control de algo. Por ejemplo, la rebelión de este ángel Lucifer, entonces, no estaba bajo el control de Dios, perdió el control de Dios, perdió su soberanía Dios frente a esa rebelión de Lucifer, de uno de sus ángeles, de unas criaturas, dejó de ser soberano, dejó de tener control. A ver, no sé si puedan participar, hermanos. A ver, son preguntas que nos hacemos, ¿no? Preguntas Hermano, que... Sí, hermano Celso. hay mucho contradicción al respecto, ¿no? Por allá, por acá, yo he escuchado esto. Ahora, ¿qué tal Dios es un Dios que da tiempo, que da libre albedrío y no solamente a la tierra, sino a otros mundos también? Ahora, suponemos que Dios lo corta ahí mismo, entonces no sería Dios amoroso. Dios da tiempo para qué, para revelar su carácter. Ejemplo, yo estoy, digamos, me he revelado y me corta ahí mismo. Entonces no habría un Dios amoroso que demuestra carácter. Dios da un tiempo para revelar, para reflexionar, para conocer el carácter de Dios. Eso es lo que pasa, hermano. Y por eso conocemos Dios soberano, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso, a tu participación. Pues sí, pues, hermanos, tal vez nosotros estemos confundiendo, ¿no? La soberanía de Dios con la soberanía de los reyes de esta tierra. Por ejemplo, Nabucodonosor, a quien quería, quitaba la vida, ¿no? Por ejemplo, a los jóvenes hebreos los mandó, pues, que murieran dentro del horno de fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque su orden era que debían inclinarse al ídolo que levantó, a la imagen. Y como ellos no querían, pues su orden era así y estaba muy molesto, ¿no? Contra esos jóvenes hebreos que no querían inclinarse a esa imagen. Entonces, Nabucodonosor era, se dice, ¿no? Como un dios, dice, ¿no? Que a quien quería quitaba la vida y a quien quería conservaba la vida. Bueno, así dice la Biblia, ¿no? O sea, como los reyes, ¿no? Y también lo muestra, todos los reyes, entonces se han puesto así, ¿no? En el mundo han aparecido así, ¿no? Los reyes. Y pues hay líderes religiosos también que se han puesto en ese lugar, ¿no? De sus reyes, de sus emperadores, que se han atrevido a quitar la vida a quien querían, ¿no es cierto? Decían, ustedes son incrédulos o no sé qué decían, ¿no? Había la palabrita, sé que lo mandaban, pues, ¿no? A través de la Santa Inquisición, mataban y decían, y eso. Y líder religioso, pues, ¿no? Pontífice, ¿no? El Papa, ¿no?
que se dio las atribuciones así, ¿no? De ser soberano y de quitar a quien quiera la vida. Y como decía aquí Celso, hermanos, Dios, claro, Él es el que nos da la vida y Él también puede quitarnos la vida, pero bajo el carácter de Dios, ¿no? Que es misericordioso y amor, que hemos estudiado ya, hermanos, ¿no? O sea, este universo tiene soberanía, de que Él es amor, es misericordioso y también es justo. Y justamente estamos en eso, ¿no? En este trimestre estudiando justamente ese carácter de Dios, acerca de su misericordia y de su amor y de su justicia, de lo que es justo. Entonces, tal vez confundimos, ¿no? La soberanía humana con la soberanía de Dios. Ahí podría ser el problema, ¿no? Y entonces uno no va a entender bien, porque siempre cuando se habla de soberanos, uno va a pensar, ¿no? Que ya es una persona que puede hacer aún injustamente lo que quiere. Eso se entiende a los reyes soberanos de esta tierra. Pero la soberanía de Dios, no hay pues injusticia en Dios, y sí hay misericordia pues y justicia, ¿no? Bueno, no sé, pero me llama a reflexión, hermanos. Bueno, en este caso, hermanos, aquí leyendo nuestra lección de escuela sabática, este pastor dijo eso, pues, no a sus alumnos de esta clase, a los jóvenes estudiantes. Dios es soberano, eso significa que Él controla todo lo que sucede, así dijo. Entonces, hermanos, hay una pregunta de un estudiante. Entonces, un perplejo, ¿no? Estudiante, un alumno replicó, pues preguntó, ¿no? Estaba medio confundido, decía. Entonces él pregunta al profesor, dice, así que Dios tenía el control cuando murió mi perro, dice, ¿no? Si Dios tiene control, o sea que mi perro murió, y aún cuando tenía control Dios. En otras palabras, está entendiendo este alumno que Dios le ha quitado la vida a su perro. Entonces dice, ¿no? ¿Por qué iba Dios a matar a mi perro? Entonces dice así, ¿no? Al pastor, ¿por qué Dios iba a matar a mi perro? Pues, ¿no? Está reclamando ese estudiante, ¿no? Entonces, hermanos, tratando de responder a ese interrogante, el pastor pues contesta, ¿no? Le responde. Al estudiante le dice, es una pregunta difícil, le dice, ¿no? Pero está dando una explicación, ¿no? El pastor. Pero a veces Dios nos hace pasar pues por momentos difíciles, dice, ¿no? A fin de que estemos preparados, ¿no? Para cosas aún más difíciles en el futuro, ¿no? O sea, es el argumento del pastor que le dice al alumno, ¿no? Que permite, sí, pues que el perro haya muerto pero ¿para qué? Tiene un objetivo que te está preparando para que pases pruebas más difíciles. Así dice pues el pastor. Entonces el estudiante, ¿cómo entiende eso, hermanos? Entonces, incluso Hermano, sigue, ¿no? hermano, El pastor, ahí termino este, hermanos, el pastor sigue hablando, ¿no? Y dice, su testimonio da, ¿no? Dice, recuerdo, dice el pastor, lo duro que fue cuando murió mi perro. También el pastor dice, no, mi perro también murió y fue duro para mí. Pero, dice, pasar por eso me ayudó, dice, ¿no? A afrontar un momento aún más difícil después. Pues está diciendo, eso me ha servido para pasar una prueba más difícil. ¿Cuándo murió mi abuela? Pues murió mi abuela. Y hay una pregunta aquí, ¿no? ¿Tiene sentido? A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? Miren, ¿tiene sentido eso o no tiene sentido? Más así dice el pastor. Y los estudiantes están ahí, escuchando. Entonces, tras una larga pausa, hermanos, todos sin silencio, el estudiante, hermanos, respondió, pues, ¿no? Otra vez pregunta, hermanos. Él dice, saca su conclusión y dice, ya, así que Dios mató a mi perro a fin de prepararme para que cuando él mate a mi abuela,
Bueno, es una pregunta, ¿no? Así que Dios mató a mi perro a fin de que para prepararme para que cuando él mate a mi abuela, es una pregunta que hace pues el estudiante ahora otro. Mató a mi perro, o sea, ya me ha preparado para que ahora lo va a matar a mi abuela. Está entendiendo así el estudiante, hermanos. Yo no sé, a veces nosotros podemos estar entendiendo al estudiar la Biblia también de esas maneras, hermanos. Y hay confusión, pues ahí, hermanos, ¿no? Vamos a ver. Esto es ¿no? Una citación, ¿no? De un determinado libro que entonces, atributos divinos, dice ahí, ¿no? Cómo conocer al Dios pactual. Bueno, ya sacado de un libro, ¿no? Este relato, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué decimos nosotros, hermanos? ¿Qué decimos? A ver, ¿cómo es eso de la soberanía de Dios, hermanos? Tratando de explicar el pastor a sus alumnos, hermanos. Y estamos viendo a los alumnos cómo están entendiendo. Y a veces nosotros podemos estar predicando la palabra de Dios, pero los que están escuchando, ¿cómo estarán entendiendo, pues, hermanos? De repente están entendiendo. De hecho, no toda persona entiende las cosas según los conceptos que tiene en su cabeza, ¿no? De acuerdo a sus conceptos, una palabra, de repente su significado de una palabra, por ejemplo, hermanos, aquí en donde estoy, es muy natural que digan hoy, qué bestia, te dicen, ¿no? Pero en otro lugar, hermanos, cuando se escucha esa palabra, ¿no? Qué bestia, dicen, ¿no? O sea, aquí es natural, ¿no? En este lugar, ¿no? Qué tremendo, digamos así, ¿no? Pero en otro lugar lo entienden como que están insultando, que es que eres una bestia, ¿no? Entonces, y se molesta, pues, ¿no? Entonces, miren, en determinados lugares las palabras cambian su significado, hermanos. Entonces, hermanos, aquí las palabras que estudiamos de la Biblia, hermanos, hay que entender en su pleno significado, pero de repente decimos en el contexto, hermanos, de la Biblia, tenemos que entender las cosas en el contexto de lo que dice la Biblia, hermano. Porque si vamos a estudiar el concepto, en el contexto de nuestra cultura, o de nuestros conocimientos de repente, ¿no? De universitarios, no sé qué, filosóficos. Entonces, de repente estamos entendiendo pues, otra cosa, ¿no? Otra cosa. Sí, hermano Celso, querías preguntar. Sí, hermano, quería decir lo siguiente. Este, el pastor debía contestar tal vez a los alumnos que Dios es soberano y Dios tiene el control del tiempo. O sea, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3, ¿no? Entonces, tal vez esa respuesta hubiera sido satisfactoria para los alumnos. ¿Verdad que Dios tiene su tiempo, control la tierra, la humanidad tiene un tiempo? ¿Cuánto? 6.000 años. Ya al cabo de eso, Dios como soberano debía controlar el destino de la tierra y de la humanidad también, por misericordia de Dios, ¿no? Entonces, así por el estilo, el ser humano aquí en la tierra también tenemos nosotros el tiempo de trabajar, de hacer algo, de todo, ¿no? Entonces, por eso se llama Dios misericordioso y soberano. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano, ¿no? Por tu participación. Bueno, gracias a vuestras participaciones, hermanos, pues estamos tratando de entender esta lección de hoy día, hermanos. Sí, pues no, yo también me pongo a pensar bajo el comentario que hace nuestro hermano. Dios tiene sus tiempos, ¿no? Y de verdad, hermanos, ¿no? Eso es cierto. Las profecías, hermanos, nos indican, pues, hermanos, ¿no? Por ejemplo, ahí las profecías de Daniel, a través del sueño de Nabucodonosor, nos está diciéndonos, y la preocupación de este soberano, de este rey terrenal, Nabucodonosor, él era lo máximo, ¿no? Y pues él está simbolizado con la cabeza de oro de una imagen. Y dice, después de eso, el tiempo va a venir otro reino.
que sería pues los medos y los persas, incluso con nombres, Dios pone ahí, anticipando, hermanos, ni siquiera había aparecido, hasta nombre de los reyes dice ya con anticipación, hermanos, de años, no cientos de años. Y después de Medo-Persia aparecería otro reino que es Grecia. Y todo eso se cumplió al pie de la letra de acuerdo a los tiempos que Dios puso, hermanos. Dios tiene control, ¿no? Y después de los griegos aparecería los romanos. Y todo se cumple, hermanos. Aparecieron pues los romanos. Ahí está Roma de los Césares y estamos ahora pues también todavía, ¿no? Bajo la influencia de Roma papal, ¿no? Roma papal, ¿no? Y ahí están los símbolos y todos los tiempos, todo, ¿no? Cómo va a terminar, todo. Dios tiene sus tiempos, aunque no sabemos el día y la hora de la segunda venida de Jesús, ¿no? Pero Dios tiene el control, Dios tiene sus tiempos, ¿no? Tiene el control. El problema apareció en este universo y Dios tiene el control. Sabía Él por anticipado el problema que iba a aparecer, incluso que en esta tierra también el problema que iba a haber. Y sabe también Dios, ¿no? Frente a mostrando Dios, ¿no? Su misericordia y su justicia para que todo el universo sepa, ¿no? Quién es Dios. Entonces también sabemos, incluso nosotros, porque nos avisa la Biblia, o Dios a través de la Biblia, de que esto va a terminar, hermanos, ¿no? Ya está casi llegando al punto final de este problema y todo se va a renovar, habrá nueva tierra, nuevo cielo, y ya no habrá pecado, ya no habrá, pues, no así, rebeldía, hermanos, y habrá, pues, la comunión con nuestro Dios Padre de todo el universo, ¿no? Reconociéndolo a Él, pues, ya como misericordioso y justo. Dios tiene control y ya está profetizado todo, hermanos, por la eternidad. ¿Cómo va a ser? No es que ha perdido el control Dios. Sí, hay libre albedrío, nos ha creado con libre albedrío, y como hemos estudiado, el mal se origina por el mal uso de este libre albedrío, ¿no? O sea, separados de Dios, no vamos a usar bien nuestra libertad de decidir. Separados de Dios, siempre vamos a elegir las cosas incorrectas. Pero estando con Dios, hermanos, sí, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la fortaleza de Cristo, hermanos, sí vamos a poder usar bien el libre albedrío, vamos a tomar buenas decisiones. Entonces, si hay males, hermanos, como la muerte es consecuencia, pues, del pecado, de la mala decisión de nuestros primeros padres, nos hemos vuelto mortales. En otros mundos que Dios ha creado, pues la gente sigue viviendo porque confían en Dios. Y así, hermanos, ¿no? Hay que en su contexto entender, ¿no? Este tema, ¿no? Y todos los temas, creo, ¿no? Hay que entender el significado correcto, ¿no? De las palabras. Bueno, esto en el contexto de la Biblia. Continuamos, hermanos, y participen en cualquier momento, pregunten también, hermanos. Dice aquí el comentario, la gente a veces, hermanos, asume que todo lo que ocurre sucede tal y como Dios quiere. Ahora está hablando, hermanos, de lo que Dios quiere. ¿Qué cosa quiere Dios, hermanos? Y la Biblia nos dice, pues, que el Señor quiere que todos seamos salvos, porque ha dado su vida por todos los seres humanos. Es lo que quiere, ¿no? Entonces hay que entender también esos términos, ¿no? Las palabras que se están usando en estos comentarios, ¿no? Dice, a veces asume, la gente, ¿no? Asume que todo lo que ocurre sucede tal y como Dios quiere. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Que todo acontece en el mundo precisamente como Dios quería que ocurriera. Bueno, en estas palabras que se está usando del querer de Dios, ¿no? ¿Qué cosa quiere Dios? Es la salvación de todos. Pero como hay un libre albedrío, hermanos, no siempre se cumple lo que Dios quiere, pues ahí, ¿no? Porque el hombre no elige la condenación, la perdición, ¿no?
El pueblo de Dios muchas veces elegía así. Entonces, pero la soberanía de Dios no se perdía, ¿no? De hecho, la persona cosechaba lo que elegía, pues, y cosechamos nosotros lo que elegimos. Dios sigue siendo soberano. Dios quiere que todos seres humanos seamos salvos, pero tenemos libertad, nos ha creado así para decidir qué es lo que queremos, pues, no, hermano. Pero la gente piensa que si nos ha venido una enfermedad es porque Dios quiere, así que suframos con una enfermedad. Pero nosotros sabemos que no es así, pues, hermanos. Puede ser, pues, la cosecha de nuestra mala decisión, malas decisiones que hemos tomado en nuestros hábitos, o puede ser también una prueba, ¿no es cierto?, que Dios permite para que crezca nuestra fe. Eso también hemos estudiado respecto a la vida de Job, ¿no es cierto? No para mal, sino para bien. Vienen pruebas también, hermanos, ¿no? Cosas. El mal no lo hace Dios y vemos que hay un autor, ¿no es cierto?, del mal, en este caso un generador del mal, diremos, que es el diablo, pues, ¿no? Él es el que hace lo malo, que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene, pues, aunque Dios permite, pero está todo bajo su control, pues, hermano. Bueno, es para reflexionar. Participen, por favor, hermanos. Pregunten también. Bueno, entonces, hermanos, hay conceptos, o sea, mm, como dice aquí, a veces la gente cree, ¿no es cierto?, que todo lo que ocurre, ¿no? Así como ese alumno, es porque Dios ha querido que suceda así, pues, ¿no? O sea, que del estudiante muera su perro, muera su abuela, es decir, como que Dios quiere que suceda eso. No, no quiere Dios que estemos muertos, no quiere, pues, porque si creemos en Jesús no vamos a morir, solamente vamos a descansar en la tumba, nada más, pues, para Dios dice, yo no soy Dios de muertos, dice Dios. Yo soy Dios de eso. Entonces, y cuando voy a morir, eso es para mí estás durmiendo, dice, en la tumba. Y yo voy a venir, te va a despertar y vas a vivir, vamos a vivir juntos eternamente, dice. No. Bueno, dice hermanos, el comentario, al fin y al cabo, Dios es todopoderoso, dice aquí, ¿no? El comentario. Es así, ¿no? Al fin y al cabo, dice aquí, Dios es todopoderoso. Pero hay que entender eso, ¿no? Eso depende de nuestra mente, cómo está. Entonces aquí, hermanos, preguntan, ¿no? ¿Cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? ¿Cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Es una pregunta que se hace también aquí. ¿Cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Dios no desea nuestra condenación, pero hermanos, por nuestro libre albedrío a veces uno elige, pues no, la condenación, pero no desea Dios eso, pues. Pero eso es lo que está sucediendo a lo largo de la historia, pues desde Adán y Eva, hermanos. Unos eligen no estar en comunión con Dios, volverse a Dios, y otros no. Entonces, y Dios respeta, es otra cosa eso, ¿no, hermanos? Por lo tanto, pase lo que pase, aquí el comentario, hermanos, no, por malo que sea, todo siempre es la voluntad de Dios. A veces son conceptos humanos, hermanos, que a veces uno piensa así. Eso es al menos lo que enseña esta teología. Entonces, mire esto de la teología, el ser humano cuando empieza a estudiar a Dios, ¿no? Como si fuera un objeto de estudio, ¿no? A Dios, la teología, estudio de Dios, no es pues así, ¿no? Como en la universidad queremos hacer investigaciones de alguna cosa, no, pues a Dios no puede. Y por eso hay un malentendido, hermanos, ¿no? En estos conceptos, diferentes teologías habrá, pues, hermanos, ¿no? Y esa teología Hermano, pues, no está enseñando lo correcto. Sí, hermano. sabiendo que la Biblia es el estudio de quién, de una persona superior soberano que viene a ser Dios, y también el estudio del ser humano, de nosotros mismos. O sea, Dios nos revela
cómo somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces, al estudiar la Biblia, está revelando de nosotros, de sí mismo. Nos dice frente a frente, ¿no? Y también estudiamos cómo es Dios, cómo es el soberano, todo eso. Entonces, en eso se espacia el estudio de la Biblia, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Vamos ahora entonces, hermanos, leer lo que dice la Biblia, a ver, hermanos, acerca aquí de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios, del deseo de Dios. Vamos a leer Salmos 81, también vamos a leer Isaías 30 y Lucas 13, algunos versos de esos capítulos. La pregunta que nos hace, hermanos, al leer estos textos, tenemos que contestar esta pregunta. ¿Qué dicen estos textos acerca de si siempre se cumple la voluntad de Dios? A ver, vamos a leer esos textos para ver si siempre se cumple la voluntad de Dios. Y hago la pregunta antes de leer, ¿qué cosa es la voluntad? Pues hermanos, ¿qué es la voluntad? La voluntad de Dios, ¿cuál es? De repente nosotros decimos, mi voluntad es hacer tal cosa. Yo tengo voluntad para tal cosa, pero no tengo voluntad para tal cosa. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Qué entendemos por voluntad de Dios? También, miren, la palabra ahora nueva es voluntad, ¿no? Y hay un texto bíblico, ¿no? Que dice el Señor Jesús, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Esa es mi madre, esos son mis hermanos, esos son mis hermanos. La voluntad de Dios. Entonces entendemos ahí que la voluntad de Dios es de que seamos obedientes y como consecuencia tengamos, pues, ¿no? Las promesas, ¿no? Que Dios nos da en todo sentido de la palabra. Entonces, ser familia de Dios, pues, es hacer la voluntad de Dios. Bueno, no sé, pero ahí, hermanos, participen ustedes, pero vamos a leer la Biblia en función, ¿no? A esos. Ojalá que estemos entendiendo bien los conceptos de las palabras. Salmo 81, 11 al 14 dice, hermanos, pero mi pueblo, dice Dios, no oyó mi voz, dice, ¿no? No oyó mi voz. Pero mi pueblo, dice, no oyó mi voz. ¿Ah? E Israel dice, no me quiso a mí. Ahí está, hermanos. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. O sea, en otras palabras, hermanos, diríamos que la voluntad de Dios no querían hacer, pues, ¿no? Que Dios quería, o la voluntad de Dios, el pueblo de Israel no quería escuchar la voz de Dios, pues, hermanos. E Israel dice, no me quiso a mí, o sea, no me quiere a mí, pues, no me quiere, no me quiso, no me ha querido a mí, dice, Dios está diciendo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Dice ahí, los dejé. Entonces, Dios da la libertad. Los dejé, dice, ¿no? Por tanto, dice, los dejé, dice, a la dureza de su corazón. Entonces, Dios deja, lo aplicándolo a nosotros, ¿no? Si nosotros no queremos escuchar, no le queremos a Dios, no siendo parte de la iglesia, entonces Dios dice, deja. Por tanto, dice, los dejé a la dureza de su corazón. Es por el con nuestro corazón, pues es duro cuando no Hermano, escuchamos, no que le queremos a Dios. Sí, hermano. acá, ¿de qué depende? Decisión, hermano. Y al mismo tiempo luego entra también otra vez libre albedrío. En Jeremías 17:9, ¿qué dice? El corazón un momento es otro y otro momento cambia también al mismo tiempo. Entonces nuestro corazón no es estable, ¿no? Entonces ahí está la decisión correspondiente. Gracias, hermano. Claro. Aquí decide pues el pueblo no escuchar su voz, decide no amar a Dios y Dios, ¿qué decide? No decide dejarlos, así que anden pues en la dureza de su corazón
caminaron, dice, en sus propios consejos. No en los consejos que da Dios, sino en sus propios consejos. No, yo voy a hacer las cosas así, a mi manera. No, no, no. Pues uno, por el libre albedrío, toma esas decisiones. En esa oportunidad el pueblo de Israel hizo eso. No escuchó a Dios, no le amó a Dios y Dios le dejó en la dureza de su corazón y ellos han andado pues en sus propios consejos, en su propia filosofía, en sus tradiciones. Oh, dicen, no, si me hubiera oído mi pueblo, ay, si es que me hubiese escuchado mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, dice, no, mire lo que Dios dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. ¿Qué les parece, hermanos? Miren lo que Dios está diciendo. Si me hubiesen escuchado, si hubiesen andado en mi camino, entonces en un instante yo los hubiese librado de los enemigos, hubiese derribado a sus enemigos y vuelto mi mano pues contra sus adversarios. Yo con mi mano misma pues hubiese estado en contra de sus adversarios, dice Dios. ¿Qué les parece? Ahí está la palabra de Dios, hermanos, ahí está el contexto, hermanos, ¿no? Entonces, una cosa es, hermanos, la voluntad de Dios, ahí está, esa la voluntad de Dios es nuestro bien. Vivimos en medio de conflicto y hay problemas, hay enemigos, pero Dios es el que nos cuida, nos libra de todo. Si es que escuchamos la voz de Dios, si es que andamos en sus caminos, en un instante, dice, ¿no? Dios derriba a los enemigos que tenemos, ¿no? Al enemigo que tenemos, que es el Satanás, ¿no? Ángeles caídos que utilizan instrumentos también. En un instante, dice, es la voluntad de Dios. Eso, ¿no? Pero cuando no escuchan, no le ama a Dios, dice, pues ya yo dejo pues ahí en su corazón duro, ¿no? En sus propios consejos. Isaías 30, 15 y Hermano, 18. Sí, sí, hermano, participe. ahí dice, en un momento, ¿qué es un momento? Tiempo, hermano. O sea que Dios soberano tiene el control del tiempo al mismo tiempo. Eso es, hermano, acá estamos descubriendo la cosa. Hermano, qué maravilloso Dios que puede actuar al momento, al instante, sobre nosotros, pero siempre en cuando que hagamos la voluntad, siempre en cuando que reconocemos soberanía de Dios, hermano. Gracias. Muy bien, claro, hermano, ¿no? Ahí está la condición, ¿no? Es condicional, entonces, ¿no? Si hacemos la voluntad, escuchamos a Dios y hacemos su voluntad, seguimos sus consejos, seguimos su camino, Dios mismo va a cumplir pues con todas sus promesas y en medio de este conflicto donde vivimos, pues nos va a librar. Isaías 30, 15 y 18 dice, hermanos, porque así dijo Jehová el Señor. Mire lo que dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Dice así, en descanso y en reposo seréis salvos. En otra versión, hermano, estaba leyendo este texto, dice, ¿no? En arrepentimiento, dice, ¿no? Aquí en descanso, arrepentimiento, dice, y en reposo seréis salvos, dice, seréis salvos. Y tiene sentido, pues, hermanos, ¿no? O sea, nosotros confiados, la confianza implica descanso, no preocupación ya, reposo también, hermanos, ¿no? Entonces, no es que estás preocupado, entonces así en descanso y en reposo o en arrepentimiento, el arrepentido también va a tener descanso. Seréis salvos, dice, ¿no? También dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. O sea, esa tranquilidad, quietud, dice hermanos, no en esa preocupación. Y en confianza, o sea, la fe, pues hermanos, no en fe, será pues vuestra fortaleza. Si confiamos, ahí está, dice la fortaleza, hermanos. Así dice Dios, así dijo Jehová, el Señor Santo de Israel, en descanso o arrepentimiento, en reposo, seréis salvos. En quietud y en confianza, o fe también, ¿no? Será vuestra fortaleza. Y el problema, dice aquí, continúa el texto, dice, y no quisisteis, no has querido, no has querido, dice, no has querido, y no quisisteis. O sea, miren otra vez, hermanos, aquí el pueblo de Israel y nosotros pongámonos ahí en ese lugar, hermanos. Y dice, y no quisiste. Entonces aquí, no el querer
del pueblo de Dios. No, no ha querido. Y como dijo ya el texto anterior, hermanos, Dios deja en libertad andar según sus propios consejos en su duro corazón. Y en otra parte dice, por tanto Jehová, dice, esperará para tener piedad de vosotros. Y como dice Apocalipsis, el Señor está tocando la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, ¿no? A ver si alguien abre su corazón para que Dios entre, ¿no? Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, dice, y de nosotros, hermano. Y por tanto, hermanos, será pues exaltado teniendo de vosotros misericordia. Entonces, la exaltación de Dios, o sea, la alabanza a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él tiene misericordia, hermanos, de nosotros. Y ahí dice vosotros, porque Jehová es Dios justo, hermanos. Jehová, nuestro Dios, es justo, ¿no? Bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces, ¿quién es el bienaventurado? No, el feliz, la persona feliz. ¿Quién, hermanos? No, dichoso. ¿Quién? Los que confían en Él, los que confían en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la palabra del Señor, la voluntad de Dios, ahí está, hermanos, es de que el Señor está ahí con su misericordia, está pues ahí, como dice aquí la palabra de Dios, esperando a la puerta de nuestra casa, en nuestro corazón, hermanos, está esperando, ¿no? Porque Él quiere mostrar su misericordia en nosotros, si es que abrimos nuestro corazón, ¿no? Porque también Dios es justo, porque no se va a meterse a la fuerza, ¿no? Meterse a la fuerza ya no sería justicia, pues sería un atropello, ¿no? Contra el libre albedrío que todo ser tiene. Entonces, ¿quién es feliz? Bienaventurado, los que abren su corazón, los que confían en Él, dice. Ahí está la voluntad de Dios, el deseo de Dios, ¿cuáles, hermanos? En Isaías 66:4, hermanos, dice también yo escogeré para ellos escarnios. ¿Qué es escarnios, hermanos? Dios está diciendo, también escogeré para ellos escarnios. Y traeré sobre ellos lo que temieron. De repente uno teme algunas cosas, ¿no es cierto? Y justamente escarnios, que son cosas no negativas para uno, todo eso dice el Señor, ¿no? Ya todas esas cosas, ahí está, ¿no? ¿Para qué? Para los que, dice, sobre los que, bueno, sobre las personas, pues, ¿no? Que no abren su corazón, no creen, no confían en Dios, pues, se apartan de Dios y hacen lo malo, pues, hermanos. ¿Por qué? Ahí está diciendo, porque llamé y nadie respondió, pues, o sea, está llamando, ¿no? La puerta está tocando nuestro corazón, ¿no? Así como la puerta de la casa. Si queremos, abrimos, si no queremos, abrimos. Entonces, ¿quién es? Si queremos, lo hacemos pasar, si queremos, no hacemos pasar la persona que está tocando. Y el Señor está diciendo aquí a su pueblo, yo he llamado y nadie responde, nadie. Hablé, dice, y no oyeron. Estoy hablando y no me escuchan. Sino que hicieron pues lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Qué les parece, hermanos? Miren aquí Dios cómo está hablando, hermanos. Estamos viendo cuál es la voluntad de Dios, hermano. Está queriendo entrar a nuestra vida, ¿no? Y el pueblo de Dios, hermanos, nadie responde, nadie escucha. Más bien, cada uno quiere hacer lo malo delante de los ojos de Dios, lo que le desagrada a Dios. Es para reflexionar, hermanos. Lucas 13:34 dice, hermanos, el Señor Jesucristo, aquí, nuestro Señor, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus... Dice allí, hermanos, no, dice no. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿no?
O sea, Jerusalén es pues el pueblo de Jerusalén, la gente, así como nosotros a la iglesia nos estaría diciéndonos a nosotros, ¿no? O a los hermanos que estamos acá en esta sala Zoom, estaría diciéndonos a nosotros, está hablando así a su pueblo, ¿no? Que matas a los profetas, hermanos. Y literalmente mataban pues a los profetas, hermanos. Eran los profetas instrumentos de Dios, personas que elegía Dios para dar un mensaje de consejo, llamado de atención. Pero este Jerusalén lo mataba, pues no quería escuchar, hermanos, mataba. Incluso Jesús mismo vino, profeta y más que profeta, el Señor Jesucristo, y él también buscaba matarlo, ¿sí o no? Esa característica tenía el pueblo de Dios, hermanos. Miren, ¿ah? No será así que hoy en día alguien predica también ahí algún mensaje de la Biblia. Entonces uno dice, ¿no? ¿Qué se ha creído esta persona o este pastor para que hable de mi vida, que esto, aquello? Entonces uno quiere matarlo. Entonces eso es lo que está diciendo, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y literalmente apedreaban, hermanos. ¿Cuántas veces dice el Señor Jesús, no? Quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste, y no quisiste. Ahí está la voluntad de Dios, hermanos, como la gallina, el Señor dice, como la gallina soy y ustedes son como, pues yo he querido juntar debajo de mis alas a ustedes, pero ustedes no quieren, pues no quisiste, dice a su pueblo de Jerusalén, hermanos. Entonces ahí estamos viendo la voluntad de Dios y también la voluntad nuestra, ¿no? O sea, por el libre albedrío, unos podemos querer realmente, ¿no? Estar debajo de las alas, simbólicamente, ¿no? Y otros no también, pues, ¿no? Esos son los textos bíblicos, hermanos, y ahí está la pregunta, hermanos, que nos habíamos hecho ahí, que decía la pregunta, hermanos, ahí dice, ¿no? ¿Qué dicen estos textos acerca de si siempre se cumple la voluntad de Dios? Entonces, aquí diríamos, no siempre lo que Dios quiere se cumple. ¿Por qué? Porque el hombre tiene libre albedrío y escoge, pues, no escuchar a Dios, no amar a Dios, no seguir los consejos de Dios, sino hacer lo malo, seguir en el duro corazón, seguir sus propias filosofías, sus tradiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, hermanos. Bueno, los comentarios dicen, aunque muchas personas, hermanos, creen que Dios siempre obtiene lo que quiere, ¿no? Muchas personas piensan eso, ¿no? Siempre Dios va a obtener lo que quiere, así piensan, ¿no? Pero acá estamos viendo, pues, hermanos, Dios da libertad, respeta la libre albedrío. La Biblia muestra algo muy diferente, pues las escrituras muestran una y otra vez a un Dios cuyos deseos no son satisfechos. El deseo de Dios es la salvación de todos, pero no todos quieren la salvación, hermanos. Es decir, lo que sucede es muchas veces contrario, pues, a lo que Dios afirma que preferiría que sucediera, ¿no es cierto? Por ejemplo, él deseaba un resultado para su pueblo, pero este pues eligió otro resultado. Dios mismo se lamenta, ¿no? Pero mi pueblo no oyó pues mi voz, dice Dios. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento, dice yo, en un momento habría derribado pues a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Así dice Salmos 81. Piensa, hermano, hermana, en las implicaciones, ¿no? En las consecuencias, ¿no? Piensa en las implicaciones, en las consecuencias de cualquier teología, o sea, de estudio, ¿no? De la Biblia. Muchos grupos teológicos podrán haber. Piensa en las implicaciones de cualquier teología. O sea, habría que escoger la teología correcta, pues, o sea, en realidad la teología correcta sería, pues, guiarse por la Biblia, por lo que dice Dios, no por lo que opinan los teólogos, no por los comentarios humanos nuestros, sino por lo que dice la Biblia, hay que guiarse, pues, hermanos. Porque cualquier ser humano, por muy teólogo que sea, ¿no? Erudito, se puede equivocar. El enemigo puede usar a cualquier persona. Entonces hay que guiarnos por lo que dice. Entonces, piensa entonces en esas consecuencias de cualquier teología que atribuya, pues, todo lo que sucede a la voluntad directa de Dios. ¿Qué tipo de problemas profundos, especialmente en el contexto del mal, crearía pues una teología así, hermano? Miren, ahí está. ¿Qué tipo dice aquí, no? ¿Qué tipo dice, no?
de problemas profundos, hermanos, ¿ah? Especialmente en el contexto del mal, en el contexto del mal, ¿ah? Crearía una teología así. Ahí termina nuestra lección, ¿no? Ay, bueno, hermanos, no sé si alguien quiere participar para ya despedirnos, hacer una pregunta, un último comentario, hermano, hermana. Es un tema realmente eh, muy delicado, diríamos, ¿no? Es entender, creo que todos los temas son así también, hermanos. Hay que entender cabalmente, ¿no? El significado de las palabras y sobre todo para entender hay que estar con ese deseo, ¿no? De querer hacer la voluntad de Dios, porque si estamos con un deseo solamente de cuestionar, de discutir, de saber, no saber, que Dios sé más y otros, ¿sí? Entonces, hermanos, ahí vamos a estar confundidos con esas teologías que nos dicen, ¿no? A veces uno pregunta solamente por querer discutir, no porque quiera hacer la voluntad de Dios. No lo puede estar entendiendo, no lo puede estar entendiendo, ¿no? Entonces, hermanos, En creo que efecto, hay que tener este... Sí, hermano Marcelino. buenos días, hermanos. Buen En día, hermano. conclusión, hay una gran diferencia en la soberanía de los hombres y la soberanía de Dios. La soberanía de los hombres ciega, la historia nos demuestra. El caso de Nabucodonosor o cualquier rey que tiene poder absoluto sobre los seres humanos han hecho atrocidades. Todo invento malo para destruir a los seres humanos. En cambio, la soberanía de Dios es con misericordia, respetando nuestro libre albedrío. Elige el hombre lo que quiere, respeta a Dios, no nos obliga. Sin embargo, a los que aceptamos a Dios, nos acercamos a Dios y queremos hacer su voluntad, pero a veces nos rebelamos, aún conociendo a Dios. Pablo dice, Dios es un padre amoroso que disciplina, castiga a quien recibe por hijo. ¿Qué sería aquel padre que deja que sus hijos hagan lo que quieran? No le ama, pero si nos ama, nos disciplina, nos pone derecho las cosas para hacer cuando nosotros hacemos su voluntad voluntariamente, pero si nos alejamos de Dios voluntariamente, Él nunca nos va a someter a algo que no queremos, ¿no? Cuando nos acercamos a Él y voluntariamente, públicamente aceptamos como ser hijos de Dios a través del bautismo, todo aquello que está escrito en la palabra de Dios. Entonces Pablo dice de que Dios en su misericordia nos disciplina, nos corrige, para ser hijos, mejores hijos delante de Él. Aún un profeta de Dios estaba allí triste porque su pueblo estaba ah, mal. Los enemigos estaban a la puerta, el rey estaba con lepra y Dios le dice al profeta, no estés triste. Vio que el soberano Dios estaba tranquilo, quieto en su trono. Aunque cualquier cosa suceda, Dios es soberano. Él conduce los destinos de este mundo. El otro profeta dice, aunque las uvas no den fruto y las majadas de los animales no estén, ningún animal, aún con todo ello yo confiaré en Jehová. Porque Dios es soberano, Dios es misericordioso, actuará en su tiempo. Eso es el carácter de Dios. Muy bien, hermano Marcelino. Nos despedimos entonces, hermanos, por hoy día del estudio de la palabra del Señor. Así que estudiemos, hermanos, una y otra vez, veamos los textos bíblicos en su contexto y oremos a Dios también, ¿no? Por su Espíritu Santo que nos ayude a entender y para hacer la voluntad de Dios, pues, hermanos. Bien, queridos hermanos, vamos a orar, vamos a despedirnos, ¿no? Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor,
que nos hace reflexionar, Señor, respecto a tu soberanía, Señor, que tú eres soberano. Y también, Señor, pues tu voluntad es nuestra salvación, no solamente de nosotros, algunos que creemos en ti, sino de todos. Tú quieres la salvación, pero respetas también, Padre, el libre albedrío, porque eres justo y eres misericordioso, Padre Santo. Vemos que vivimos en medio de un conflicto, Señor. Tú sabes muy bien que la mente del ser humano es nublada, diremos así, Señor, por el enemigo, de tal manera que el ser humano elige, podríamos estar eligiendo algo que no es de tu voluntad para cosechar el mal. Pero Padre, te pedimos en esta mañana que nos libertes a tus hijos, no solamente a nosotros, sino a todos los seres humanos de esta tierra, Señor, que las personas puedan darse cuenta, Señor, del grande amor que tú tienes por cada uno, cada ser humano, y cuán justo también eres, Padre. Por favor, tu Espíritu Santo, suplicamos por todo ser humano de esta tierra, Señor. Te pedimos esos favores en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.